Bueno, la llegada de los millennials está transformando completamente las organizaciones. Estamos hablando de que actualmente alrededor del 50% de la fuerza laboral en el mundo ya son millennials, y para 2024, que está aquí al lado, estaremos hablando de un 75% de la fuerza laboral. Los millennials tienen una educación tecnológica completamente diferente a la que tienen otras generaciones. Son un grupo de personas que nació con una PlayStation debajo del brazo y con un smartphone en la mano, y están acostumbrados a tener toda la información y todo el conocimiento en la palma de su mano. Lo quieren todo ya, lo quieren todo fácil, y normalmente tienen una capacidad de atención y un tiempo de atención, un attention span muy reducido. Cuando trasladamos este tipo de personalidad, este tipo de características al sector de la educación o de la capacitación, pues nos encontramos con un reto bastante importante. Tenemos que ser capaces de atraer con contenidos de mucha calidad, pero tenemos que hacerlo también en un formato que a ellos les resulte atractivo, que les resulte interesante, divertido y sobre todo interactivo. Son una generación que ha crecido pues viendo la MTV y que ya no ven casi la televisión, ¿no? Se dedican a zapear entre los canales de YouTube, ¿no? Entonces es una audiencia muy poco fiel, que además se tarda muy poquito tiempo en descartarte como una opción. Así que, como especialistas en capacitación, tenemos que ser capaces de ofrecerles contenidos que consideren muy prácticos, que sean útiles, que ellos puedan aplicar directamente a su puesto de trabajo, contenidos que les fortalezcan en su carrera profesional, pero también les ayuden a crecer a nivel personal, y para eso son muy exigentes. Y creo que todo esto hace que tengamos este reto enfrente de nosotros, que solo vamos a ser capaces de resolver si combinamos una serie de herramientas que también se han puesto a nuestra disposición, como las tecnologías, como los dispositivos móviles, como la inteligencia artificial, como la gamificación, como el game-based learning, etc. Tendencias, pero a la vez son realidades ya. Hay muchas empresas, hay muchos países que ya están desarrollando estos formatos, los están implementando con éxito en muchas ocasiones, ¿no? Pero yo creo que hay un determinado grupo, y casi todos están relacionados con la tecnología, de formatos, de herramientas, que están marcando la evolución del sector y que seguramente van a definir el aspecto de nuestro negocio de aquí a los próximos 7 u 8 años, ¿no? Estamos hablando pues, de la formación evidentemente online, digital, e-learning, formación en línea, como queramos llamarlo, que ya supone en muchos países prácticamente el 60% de la formación corporativa. Estamos hablando del mobile learning, que tiene que ver con el uso de los dispositivos móviles para la capacitación, sobre todo por la capacidad que tienen de ofrecer a los usuarios acceso inmediato y en cualquier momento y en cualquier lugar a la información o al contenido que el alumno pueda necesitar. Estamos hablando también del uso de la inteligencia artificial en paralelo con los distintos formatos y herramientas, del Big Data y de cómo vamos a explotar, a entender y a utilizar la información que podamos recabar ahora de los alumnos para entender qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, qué necesidades son más importantes para ellos, cómo consumen la información, cómo consumen la formación. Entonces, esto también es algo que ya se está utilizando, pero que con el tiempo cada vez se irá extendiendo y será más común, ¿no? Hemos hablado también de tendencias como, por ejemplo, el uso del social learning, que viene a ser un poco una herramienta o la capacidad que pueda tener la capacitación de aprovechar el conocimiento de las personas que tenemos dentro de la organización, que sean capaces de aprender juntos, que sean capaces de construir más información que pueda ser luego consumida en el momento adecuado. Social learning no tiene que ver con el uso de redes sociales, no tiene que ver con el uso de los chats en nuestros cursos de formación, tiene más que ver con el sentido de comunidad que se puede generar alrededor de la información y del conocimiento que genera la compañía, que tenemos que ser capaces de poner a disposición de todos los empleados.
Hemos hablado de esto me lo vais a tener que recortar, levanto así la mano. Hemos hablado también de una tendencia como el no me sale, adaptive learning. Otra de las tendencias sería el adaptive learning, que básicamente consiste en que la capacitación se vaya adaptando al proceso de aprendizaje de cada una de las personas de una manera más individualizada, es decir, no considerar a todos los alumnos como iguales e intentar que todo el contenido, que toda la información que les estamos dando a lo largo de su proceso de aprendizaje se adapta a sus necesidades, a sus requerimientos, a los puntos de mejora o los puntos de desarrollo más importantes para ellos. Esto va a ser posible en gran medida por el uso tanto de la informática y del online learning como también de la inteligencia artificial, que va a ser capaz de analizar el comportamiento, las capacidades de cada uno de nosotros en tiempo real, adaptando los contenidos de formación en función de ese análisis. Hemos hablado también como tendencias importantes de la gamificación, del uso de la gamificación y del game-based learning, que además son dos conceptos diferentes que a lo mejor luego podemos explicar, y básicamente pues el uso de la mecánica de juegos y de los simuladores para hacer que la formación, sobre todo la formación digital y online, sea capaz de ofrecerle al alumno la posibilidad de aprender mientras hace, del experiential learning, del aprendizaje experiencial, que ahora mismo en muchos casos no se consigue con la formación online. Y luego un cambio también de enfoque, de actitud, de responsabilidades de la función de la gente de formación y de la gente de recursos humanos, que tiene que ver con una posición más proactiva y más de análisis, ¿no? Es convertir al Departamento de Recursos Humanos en un departamento más similar, más parecido a un departamento de marketing y de ventas que al departamento tradicional que tenemos en la cabeza de Recursos Humanos. Un equipo de personas que es capaz de hacer atractiva la capacitación para la gente de la organización, que son capaces de entender, de analizar los perfiles de esas personas para saber qué es lo que les tienen que ofrecer y sobre todo ofrecerlo de una manera mucho más dinámica, más atractiva, con mucho más esfuerzo de comunicación interna, de marketing interno. En ese sentido creo que es crucial para el buen funcionamiento de la capacitación esa especie de cambio de enfoque, ¿no? Y por otro lado, en paralelo con esto mismo, que la gente de recursos humanos cada vez dedique más tiempo a analizar los datos que es capaz de generar una plataforma de conocimiento, un LMS, ¿no? Hasta ahora el LMS se ha utilizado más como repositorio de contenido y poco a poco los departamentos de recursos humanos lo irán utilizando más como los vendedores utilizan un CRM, y es básicamente una fuente de información sobre los perfiles, sobre los comportamientos, las actitudes, las necesidades de los empleados de la compañía para ser capaces de, en cada momento, ofrecerles lo que puedan necesitar. Existe muchísima confusión entre estos dos términos y tiene que ver mucho con la novedad, evidentemente, del concepto. Aunque bueno, pues algunos llevamos trabajando en ello pues 10 años, pero todavía son conceptos que no están bien, digamos, explicados a nivel global. La gamificación es el uso de la mecánica de juegos en contextos diferentes a lo lúdico. Cualquier cosa que no sea un juego que utilice mecánicas de juego, podríamos estar hablando de gamificación. La gamificación se utiliza en distintos entornos, en distintos ambientes. La gamificación se utiliza, por ejemplo, de cara al marketing para fomentar el consumo, la fidelización de los clientes, pues a través de los programas de fidelidad, de las tarjetas de puntos, de los programas de millas, de las líneas aéreas. Al final son una forma de hacer que las personas sientan que están jugando a sumar puntos o a acumular premios, y eso hace, pues, fomenta el consumo y fomenta la fidelización. En el ámbito de la capacitación, la gamificación volvería a ser también el uso de mecánicas de juego, pero en este caso para fomentar el engagement, ¿no? Para conseguir atraer a los alumnos para que empiecen y para que terminen los programas de formación y de capacitación. Estamos hablando, cuando hablamos de mecánicas de juego, de
cosas como las puntuaciones, de cosas como los premios, de los niveles, la superación de retos, la competición, las historias, las aventuras, el suspense, todos son elementos y componentes muy habituales en los juegos, pues que podemos utilizar también para atraer la atención y el interés de los alumnos de nuestros programas de formación. La gamificación es un instrumento, es una herramienta que podemos utilizar. Normalmente está concentrada en conseguir engagement y se diferencia del game-based learning en que el game-based learning es cuando el juego enseña por sí mismo. La gamificación utiliza mecánicas de juego, pero no necesariamente enseña. El game-based learning es cuando jugando a algo estás aprendiendo algo. Entonces, un ejemplo muy claro que suelo utilizar es el del Trivial. Por ejemplo, el Trivial Pursuit es un juego que te ayuda a aprender cosas nuevas. El juego en sí no te enseña, el juego en sí premia que aprendas algo o que te sepas una respuesta de una pregunta, pues dándote pues, un quesito naranja o un triangulito azul, ¿no? El Game-Based Learning tiene que ver mucho más con la simulación, con el aprendizaje experiencial. Hay Game-Based Learning cuando yo al jugar algo estoy aprendiendo algo. Y un ejemplo muy claro serían las simulaciones para aprender a pilotar un avión o las simulaciones para aprender a hacer una operación quirúrgica. El propio juego, el propio simulador, hace que practiques una habilidad sin coste y sin riesgo, y mientras practicas esa habilidad estás aprendiendo. El hecho de jugar, el hecho de simular, hace que aprendas. El Game-Based Learning es otra herramienta que podemos utilizar para la capacitación y que se puede combinar con la gamificación, pero es muy importante tener muy clara la diferencia entre estas dos. El e-learning al final es una herramienta de formación, es un formato diferente que podemos utilizar para capacitar a nuestros empleados. En aquellas empresas que todavía pues, no han dado el paso de experimentar con el online learning, creo que es sobre todo una cuestión de probar, ¿no? De testar. Nuestra recomendación es siempre que cualquier cliente que nunca ha utilizado el e-learning se asegure de que sus primeras experiencias son exitosas, porque si no es capaz de obtener un buen resultado en sus primeros intentos, el mensaje que se va a transmitir a la organización va a ser negativo y no va a contribuir a la expansión del uso del e-learning en el futuro. Para eso es muy importante detectar una necesidad muy clara, asegurarse de encontrar un proveedor que ofrece un contenido de alta calidad, que sea muy aplicable y que sea útil para la compañía y para las personas, y luego, sobre todo, darle un intento. Creo que mi recomendación fundamental sería no caer en la trampa en la que han caído muchas organizaciones, muchas empresas en los últimos años de confundir formación online con formación en cantidad. No es cuestión de buscar grandes catálogos de cursos, es cuestión de encontrar aquellos catálogos o aquellos contenidos, mejor que catálogos, no, aquellos cursos específicos que tienen la calidad suficiente como para generar esta primera experiencia positiva, ¿no? Es concentrarse más en la cantidad que en la calidad para ser capaces de ofrecer a las personas de la organización contenidos seleccionados, filtrados, cribados, porque nuestras personas en las empresas tienen acceso absoluto a todo tipo de contenidos, a todo tipo de información en Internet. No nos necesitan como proveedores de información o de conocimiento, por lo tanto, si tenemos que jugar ahí un papel, es más un papel de filtro, de selección, para hacerles la vida más fácil y entregarles u ofrecerles aquellos contenidos que creemos que tienen la calidad suficiente y que realmente van a ser útiles para ellos. Bueno, yo creo que el compromiso de las personas con su capacitación tiene que ver también mucho con el compromiso de la organización con la capacitación en sí misma, ¿no? Hay organizaciones que no creen en la capacitación y por lo tanto eso acaba destilándose y acaba llegando al empleado que evidentemente vive ese mismo mensaje. El hecho de que la organización
crea en la capacitación va a hacer que la organización busque momentos, invierta tiempo, invierta dinero y sea la primera que anime a las personas pues, a capacitarse, ¿no? Hay muchos casos en los que son los managers los primeros interesados en que su gente no haga formación porque les quita o les roba tiempo para conseguir los resultados inmediatos o de corto plazo. Entonces, por lo primero, yo diría que es esencial que la organización de verdad crea en la capacitación a todos los niveles, es el primer paso. Y el segundo paso, creo que hay que transmitirle a las personas la importancia que tiene y, como en todo en una organización, nada tiene importancia si no tiene un impacto en las personas a nivel rendimiento, valoración e incluso bonus, ¿no? Entonces, cuando quieras que la gente entienda lo importante que es invertir su tiempo en capacitación, también tienes que ser capaz de dejar muy claras cuáles son las consecuencias de hacerlo y de no hacerlo. Entonces, las carreras profesionales, la evolución dentro de la organización tiene que estar estrechamente ligada a la capacitación. Tú no puedes acceder a este nivel siguiente si no has hecho estos programas de capacitación antes, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar muy ligada también incluso a las evaluaciones del rendimiento e incluso a las pagas variables que recibe la gente. Si de verdad quieres que la gente dedique tiempo, invierta tiempo en capacitarse y en mejorar y en desarrollar sus habilidades, a lo mejor tienes que plantearte que esto tiene que afectar directamente al bonus que yo recibo al final del año, por ejemplo, ¿no? Y luego creo que es muy importante que, como comentaba en una pregunta anterior, el hecho de que los departamentos de recursos humanos o de capacitación hagan un trabajo un poquito más profundo de marketing, de venta, de comunicación interna, porque hay veces que las buenas intenciones se pierden en el mensaje que no llega al final al usuario final, ¿no?